Hola, mis queridos amigos y hermanos en el Señor, qué bueno es poder llegar a ustedes nuevamente a través de estas enseñanzas de la palabra del Señor. Como les había venido anunciando durante esta última semana, los últimos días, los que nos venían siguiendo, quería entregarles en sus manos unas enseñanzas que Dios nos ha permitido profundizar y creer en esta palabra, de tal manera que hemos podido ver la mano de Dios para bendición de nuestras vidas. La verdad ha sido de mucha bendición. Eh, en los últimos días en la iglesia estuvimos hablando ahorita en las transmisiones acerca del tema de cómo mover las cosas eternas, cómo mover la eternidad. Estuvimos aprendiendo sobre 7 llaves y quiero entregarles en sus manos algo bien especial y quiero hablarles acerca de diseños del cielo, diseños celestiales. Esta serie se llama Diseños celestiales. Voy a entregarle 4 diseños celestiales que están en la palabra, de tal manera que esto se convierte en una base para aquellos que hemos entendido que el mundo espiritual nosotros lo podemos mover, pero también para poder explicar un poco más también cómo nosotros hacemos actos proféticos en la tierra, que son un acto profético básicamente es un acto físico que mueve el mundo espiritual con lo que hacemos aquí en la tierra. Muchas de las cosas terminan siendo proféticas, la ofrenda, el cantar, el adorar, bueno, muchas cosas que podemos hablar, pero quiero hablarle de 4 diseños espirituales, 4 diseños celestiales. Cuando un acto profético, quiero decirle, se hace bajo la dirección obviamente del Espíritu Santo, nos podemos dar cuenta que verdaderamente es el Señor el que se va a mover en ese entonces. Ahora, cuando se hacen actos proféticos por hacerlo sin la guía del Espíritu Santo, yo he dicho que terminan siendo brujería, porque los brujos, los hechiceros, terminan haciendo actos proféticos para el mundo de las tinieblas. Entonces yo le voy a hablar de 4 diseños que usted puede usar de acuerdo a lo que el Señor le enseñe en esta serie, pero también de acuerdo a lo que el Señor le indique hacer con cada uno de ellos. Y asimismo usted va a poder ver cómo el cielo se mueve a su favor. Entonces en este instante yo le voy a pedir que tengamos un momento de oración, por favor, y quiero ser muy práctico y muy sencillo en la palabra, explicarle cuáles son estos 4 diseños y hoy voy a arrancar con el primero. Amén. Entonces acompáñeme en este momento, por favor, ahí donde usted se está conectando y quiero pedirle que oremos un momento. Padre Celestial, en esta tiempo, Señor, mañana, tarde o noche, Señor, donde quiera que esté llegando esta enseñanza, te pido, Señor, que bendigas a cada persona que se puede conectar en este tiempo, Señor, que bendigas a cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor, que bendigas este tiempo de esta enseñanza, de esta herramienta que tú has puesto en nuestras manos para este tiempo, Señor, y queremos compartirla con tu iglesia, con tu pueblo, Señor. Padre, hoy bendigo a tus hijos, tus hijas, y te pido sobre todo, Señor, que tengamos un espíritu correcto con esta palabra que vamos a recibir, con esta instrucción, con este empoderamiento de la palabra que vamos a recibir. Y también, bendito Dios eterno, que seamos empoderados y que podamos llevarlo a la práctica y sobre todo que nosotros también podamos ver los resultados de lo que vamos a aprender en este tiempo. Te damos gracias y te pedimos tu bendición y Espíritu Santo, revélanos y enséñanos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy quiero hablarles del primer diseño y el primer diseño para que aquí en la tierra se muevan las cosas celestiales y mover el cielo a nuestro favor se llama la Cena del Señor o la Santa Cena. Hay muchas personas que durante estos meses que hemos estado transmitiendo casi todos los días y de seguido se preguntaron y se han preguntado por qué nosotros tomamos todas las veces la Santa Cena, por qué le decimos a la gente que tome la Santa Cena en sus casas. Y hay algunas cosas que yo quiero explicarle porque nosotros hemos recibido esta revelación muy profunda y quiero ser muy claro en que nosotros no queremos atacar a nadie ni queremos que usted se sienta mal porque lo hace o lo deja de hacer. No, simplemente es un diseño del cielo que hemos aprendido y que lo hemos practicado en nuestra vida y quiero explicarle a la luz de la palabra varias cosas. En este primer diseño le voy a decir por lo menos unas 6 cosas en esta enseñanza. ¿Listo? Quiero arrancar con las palabras del Señor Jesús. La palabra del Señor Jesús en Juan capítulo 6, versículo 32, dice la palabra del Señor y vamos a leer hasta el versículo 35, por favor. Juan capítulo 6, versículo 32 al 35. Esta palabra dice así: y Jesús les dijo, de cierto os digo,
No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, dice, y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y versículo 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, cuando Jesús está arrancando este tema del pan de vida que descendió del cielo, más adelante, quiero que lea conmigo ahora en el versículo 47 hasta el 58. Mire lo que dice el Señor Jesús. De cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Entonces les dice, envió el Señor pan de vida del cielo, yo soy ese pan de vida. Versículo 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, oiga esto, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos peleaban entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Dice el versículo 53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Y el 58 dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Escúchame, estas palabras de Jesús son bastante controversiales, como usted lo acaba de escuchar. Él dice y está hablando acerca de su cuerpo y de su sangre, y que en su cuerpo y en su sangre hay vida. Esto lo vinieron a entender los apóstoles la noche que el Señor fue entregado y cuando instituyó lo que se llamó la cena del Señor. Aún ahí muchos se preguntaron por qué estaban comiendo de esa manera. Más adelante en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ellos siguieron practicándolo porque ya con la venida del Espíritu Santo, ellos pudieron entender muchos de esos misterios. Y en el misterio de lo que Jesús está diciendo aquí, está diciendo que en su cuerpo y en su sangre hay verdadera comida y verdadera bebida, y hay sobre todo, dice, vida y vida eterna. Entonces, ¿cuál es ese misterio de la cena del Señor? Este diseño de la cena del Señor se convierte en un acto que nos trae a memoria su obra y que mueve el cielo a nuestro favor. Cada vez que usted y yo tomamos el pan, comemos el pan y tomamos la copa, lo que estamos haciendo es moviendo por fe el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para que ahora sea realidad en nosotros. Aclaro esto. No, el pan es el cuerpo literal de Jesús o la copa es literalmente su sangre. Es en el espíritu algo físico que entra a nuestro cuerpo, pero en el espíritu se convierte en su cuerpo y en su sangre. Y por eso es que nosotros, al entender ese diseño, nos dimos cuenta que es necesario que todos participemos de la cena del Señor. Si usted me permite avanzar y si se queda conectado en esta enseñanza, le voy a poder explicar por qué nosotros estamos convencidos de que todo el tiempo debemos participar de la cena del Señor, porque es un diseño. Ahora, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo número 23, que es el pasaje muy conocido por muchos y muy usado por muchos. 1 Corintios capítulo 11, versículo número 23, dice el apóstol Pablo así: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó el pan, y empieza a explicar. Ahora, note usted que el apóstol Pablo no caminó con el Señor. No caminó con el Señor. Los que recibieron por primera vez el cuerpo y la sangre de Cristo como la cena del Señor fueron los 12 apóstoles que estaban con él aquella noche antes de ser entregado. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo dice que recibí del Señor? Porque lo explica él en 2 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 4. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor.
conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le has dado al hombre expresar. Ahora, Pablo se está refiriendo a él mismo, que porque él dice, yo recibí del Señor, quiere decir que en esa experiencia, escúchame, una de las cosas que el apóstol Pablo recibió fue la administración de la cena del Señor. Él dice, yo recibí del Señor. ¿Cómo? Aquí dice, conozco a un hombre que fue llevado a las regiones eternas, a las regiones celestiales, al paraíso, y recibió cosas que aún no se pueden explicar. Entonces, ¿qué le estoy diciendo con esto, mi querido hermano y amigo en el Señor? Le estoy diciendo que Pablo recibió eso y por eso escribe 1 Corintios 11 del 24 en adelante toda la enseñanza de la instrucción de cómo se debía tomar la cena del Señor. Ahora, si entendemos que esto es un misterio y que es un diseño del cielo, entonces lo podemos aplicar aquí en la tierra. Al aplicarlo aquí en la tierra, empezamos a mover el cielo en favor de nosotros y yo le voy a demostrar con la palabra. Lo primero que le voy a decir, le dije que le iba a decir 6 cosas. Mire esto, primero que le voy a decir es esto. La Santa Cena tiene en su base en la Pascua. ¿Por qué? Porque en Éxodo los elementos que usaron ellos, el cordero, el pan sin levadura, la sangre, cuando el destructor vino a matar a los primogénitos de Egipto y a los animales también, los primogénitos de los animales, el Señor Jesús, el Señor Jehová de los ejércitos, perdón, les da un diseño, les instituye la Pascua. Por eso la Pascua se convierte, debería ser la fiesta más importante para los judíos, porque es la redención de Egipto, es la liberación de la esclavitud. Entonces, cuando ellos van a salir de Egipto, reciben el diseño de la Pascua. En Lucas capítulo 22, versículos 7 y 8, dice la palabra que Jesús instituyó la cena del Señor en el contexto de la Pascua. Lucas 22, versículos 7 y 8, les dijo que llegó el día de los panes sin levadura, donde comeremos la Pascua, dice. Y luego dice en Lucas 22, del capítulo 14 al 20, instituye el Señor y dice, este pan es mi cuerpo. ¿Qué les dijo en Juan 6? El que come mi cuerpo tiene vida eterna. ¿Se da cuenta? Ya está entendiendo qué misterio hay cuando usted participa en la cena del Señor. En el pan hay vida, hay revelación de Cristo. Cuando dice el que toma mi sangre, tiene vida eterna. Esta copa es mi sangre. Cuando usted toma la copa, eso físico en su cuerpo, en el espíritu, se hace algo revelado de Jesucristo. ¿Me está siguiendo ya lo que le quiero enseñar? Entonces Jesús instituyó esto bajo la Pascua porque era una fiesta muy importante que hablaba de la redención. Ahora a Jesús se le llama el Cordero de Pascua, inmolado desde la eternidad. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 19 y 20 dice que Él es el Cordero de Dios inmolado desde la eternidad. ¿Listo? Y está hablando allí, y note que habla la palabra, esta sangre es la sangre del nuevo pacto. El primer pacto fue hecho a través de la sangre de un cordero físico. Ahora era hecho a través del Cordero de Dios, que es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, número 1, la Santa Cena tiene como base la Pascua. Número 2, la Santa Cena es una herencia que se perdió. Como iglesia perdimos esa herencia. Se lo voy a demostrar por la palabra. Hechos capítulo número 2. Versículo 42 y 43. Mire lo que sucedía en la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 2, versículo número 42 y 43 dice: y perseveraban esos 3,000 que se convirtieron, todos esos discípulos que se estaban convirtiendo. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Ojo, en el partimiento del pan. ¿De qué habla el partimiento del pan? De la cena del Señor. Y en las oraciones, versículo 43. Y sobrevino todo temor a toda persona. Ojo con esto. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La primera iglesia hacía esto constantemente. ¿Cuántas veces lo hacía? Todos los días que se reunían en las casas para comer el pan.
Todos los días. ¿Por qué dice que todos los días? Porque más abajo dice, el versículo 46 dice, y perseverando, Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cuántas veces participaban ellos? Todos los días en sus casas. Ahora que estamos en cuarentena, donde estamos soltando esta enseñanza, todos los días usted debería participar de la cena del Señor. Ahora, yo no voy aquí a echar abajo si en su iglesia le han dicho, por ejemplo, en su congregación, que solamente los bautizados podían tomar la cena del Señor. No le estoy echando abajo que en su iglesia, o diciendo que está mal porque en su iglesia participan o una vez al mes, o una vez al año, o cada vez que puedan. No, yo lo que estoy tratando de rescatar es esta herencia, que usted entienda que en su casa puede participar de la cena del Señor. Y dice que a través de que ellos participaban, ellos entendieron esa revelación. Aparte de que el Espíritu Santo estaba con ellos y su unción los respaldaba, el poder que hay en la cena del Señor, en su cuerpo y en su sangre, desata milagros, mis hermanos. Y leyeron el texto conmigo, el versículo 43 dice que muchas señales y maravillas eran hechas por los apóstoles. Es decir, era como que la cena del Señor mantenía activo ese poder en el corazón de los apóstoles, mis queridos hermanos. Mire, ellos fueron perdiendo. ¿Por qué se perdió? Si usted lee Hechos 2:42, ahora lea conmigo Hechos capítulo 20, versículo número 7. Hechos 27. Ya dice ahora en una iglesia por allá, dice, el primer día de la semana, es decir, el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Mire, en Jerusalén los primeros discípulos lo hacían todas las veces que se reunían. Partían el pan, sobre todo en las casas, probablemente en las noches. Ahora en esta iglesia en Troas dice que era el primer día de la semana. Entonces se fue perdiendo ya solamente el primer día de la semana. En algunas iglesias lo hacen, lo hemos ido perdiendo una vez al mes y el resto del mes como que ¿en qué quedamos? Sí, no, nosotros estamos participando de la cena del Señor y hemos visto la mano de Dios. ¿Por qué hacemos que todos participen, mis hermanos? Yo hago participar en nuestra congregación desde el mes de diciembre del 2019 que les di esta enseñanza poderosa. La gente entendió y todas las veces que nos reunimos todo mundo toma la cena del Señor. Usted dirá, eso es una herejía, pastor. Pues yo quiero decirle que nosotros hemos aprendido que aún la gente que llega ese día por primera vez ha recibido bendición. En mi casa veníamos tomando la cena del Señor con mi familia y a mis hijas le hago tomar la cena del Señor. Mi hija mayor fue sana cuando tenía 1 año aproximadamente. Fue sana una noche que se había sido infectada en una infección urinaria. Se le había infectado, se le subía mucho la fiebre. Yo no estaba en la casa. Mi esposa se acordó de la Santa Cena, dijo yo la voy a tomar, la tomó e inmediatamente la fiebre le bajó y mi hija quedó sana. Hemos visto sanidades aún, mi hermano. Escúchemelo, más adelante usted lo va a entender un poquito. ¿Y por qué usted dice que todos? Porque yo le explico a la gente, le enseñé este principio. Aún la gente se le da libertad al que quiera participar. Se le explica así, que debe tener comunión con Dios, que tiene que su vida. Y hay gente nueva que ha tomado la cena del Señor y ese día le ha entregado la vida al Señor. Se ha reconciliado, ha sido sanado, ha sido restaurada. Hemos visto eso. ¿Por qué? Porque usted imagínese que los apóstoles anduviesen detrás de 3,000 personas ministrando la cena del Señor, si eran de las 12, de las 120 provincias de todo Israel, donde estaban los israelitas. Imagínense ellos ministrando. No, allá todo mundo. Usted no tiene que esperar que un pastor, que un ministro, que yo vaya a ministrarle. El hombre de la casa, la mujer de Dios, alguien se levante en su casa, participe de los elementos y todas las noches participe en su casa para que el poder de Dios venga. Mire, esa herencia se perdió. La iglesia lo hacía todo el tiempo. Yo le quiero decir algo un poco histórico también, y es que quiero decirle que también un espíritu de religiosidad empezó a destruir la vida de Dios que había en medio del poder de la Santa Cena. Lo que para ellos tenían en esencia pura de vida, el Espíritu Santo había venido sobre la iglesia, les había enseñado, se empezó a contaminar de la religión. Mire lo que le voy a decir en estos datos históricos. Al morir los padres de la iglesia, esta perdió su espiritualidad, dejó de depender del Espíritu Santo como única fuente sobrenatural de todo conocimiento. Más adelante,
Más adelante, por la escasez de escritos apostólicos, antiguos testamentarios y del Nuevo Testamento, sería contaminada en el siglo IV por el Imperio Romano. El emperador Constantino haría un sincretismo, es decir, una mezcla entre el paganismo romano y el cristianismo. Después del siglo IX empezaría la primera gran discordia sobre el asunto de la comunión o la cena del Señor. Desgraciadamente, esta sucede en medio de un oscurantismo muy acentuado en el que la magia y la superstición cobraron gran auge y éstas se infiltrarían en la iglesia. Los padres de la primera iglesia, por ejemplo, empezaron a creer de que, ya le voy a decir algo, por ejemplo, Radertus, introduciendo el misterio y la sobrenaturalidad de su época, trajo a Roma la teoría de la transubstanciación. Este hombre llamado Radertus enseñó que cuando las palabras de Eucaristía eran pronunciadas, los elementos se convertían literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Radertus fue radicalmente opuesto por Ratramus, quien mantenía la posición agustiniana que la presencia del Señor en la Santa Cena era meramente espiritual. Tras mucha oposición, la transubstanciación se volvió oficial en el Cuarto Consejo del año 1215 y la teología de San Agustín perdió la batalla. En el Concilio de Trento, entre el año 1545 y 1563, se añadió que el pan y el vino debían ser venerados a manera de adoración, siendo estos el mismo Dios. Entonces esos rituales que provenían de egipcios, al de los dioses egipcios, tal como se hacía con el dios Osiris dentro del templo de Amon-Ra, miles de años antes de que Jesús naciera. En esta ceremonia el sacerdote invocaba con el sonido de una campanilla el espíritu del dios Osiris, levantando los brazos hacia una estrella flamígera de 5 puntas. El líquido incoloro de la copa de consagración se tornaba en un color rosado y entonces ellos creían que el Dios se había manifestado. Esa creencia prevalece todavía hoy en la iglesia romana, que fue uno de los grandes temas al ser tratado durante el periodo de la Reforma del siglo XVI. Entonces, mire cómo se fue perdiendo y cómo se fue pervirtiendo. Entonces, tenemos ese concepto de que entonces no podemos tomarla y que no hay que tomarla porque solamente un grupo selecto. No, mis queridos hermanos, le voy a enseñar por la palabra en esta enseñanza que hay algo muy poderoso que usted no se puede perder. Entonces, le he dicho dos cosas. Ya le boté un poco de datos históricos acá. Le he dicho entonces, número uno, que la Santa Cena tiene como fundamento la Pascua, que es una fiesta bien importante, y número dos, que esa herencia se ha perdido porque la iglesia empezó a perderla. La tercera cosa que le voy a decir es esto: ¿qué sucede detrás de este misterio, de este diseño que es la cena del Señor? Nosotros somos seres espirituales con la capacidad de movernos en las dos esferas. El hombre fue el único, los ángeles solo se mueven en la esfera espiritual. Solo nosotros les permitimos, o las cosas espirituales vienen por permiso nuestro. Usted ya lo sabe, lo ha entendido. Ahora, el hombre fue creado para moverse en esas dos esferas espirituales. Lo espiritual alimenta a lo espiritual y lo material a lo material. Escúchame esto, en la Biblia hay muchos ejemplos de comidas y bebidas espirituales que se hicieron visibles en la tierra. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que cuando usted come ese pan y esa copa, el misterio es que espiritualmente se convierte en un pan de bendición y copa de bendición. Todo lo que Jesús llevó en su cuerpo, al comer ese pan, usted lo puede creer que lo recibe. No se está comiendo el cuerpo de Jesús literalmente. Cuando usted toma de la copa, ojo con esto, usted está recibiendo la bendición que Jesús compró a través de su sangre. Porque ahí le voy a mostrar por la palabra cómo cosas espirituales vinieron a ser físicas, aún hasta para que los hombres de Dios pudieran experimentar la comida espiritual. Para que usted entienda que cuando usted come la Santa Cena va más allá de un acto físico, es algo espiritual también. Y aquí empezamos en el secreto de este diseño. Entonces, mire lo que miramos. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 5 al 8. Primer libro de Reyes, por favor, el profeta Elías. Mire lo que le sucede al profeta Elías. Primera de Reyes, capítulo número 19, versículos 5 al 8, dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí que su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te espera. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches. Yo le pregunto, con esa sola comida durante 2 días o dos porciones, como dice el texto, ¿hubiera podido resistir 40 días caminando hasta el monte Oreb? No.
Era una comida que se hizo física, pero venía desde el mundo espiritual para fortalecerse, fortalecido por esa comida. No se le olvide ese pasaje, fortalecido por esa comida. Escúchame esto, el libro en el profeta Ezequiel, el Señor le hace comer, dice que comió un rollo, ¿sí? Y que al comienzo era que amargo y luego se volvió dulce. En el espíritu le hizo comer algo espiritual. A Juan, el apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo número 10, por favor, mire lo que dice. 10:8 dice, Apocalipsis 10:8 dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y la tierra. Y el ángel fue y me dijo, toma y cómelo, dice. Toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en su boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce a mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargo en mi vientre. O sea, había una comida espiritual, ¿me está siguiendo? Comida, bebida espiritual. Por eso el texto de Lucas capítulo 4, versículo número 4, cuando Jesús se está enfrentando a la tentación del enemigo, mire, Lucas capítulo 4, versículo número 4 le dice, y Jesús le dijo y respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. El Espíritu Santo santifica los elementos de la cena del Señor y eso empiezan a cobrar vida en tu espíritu. Entonces mire lo que sucede, hay comida espiritual y esto es que el Espíritu Santo hace que tú y yo podamos sean bendecidos esos elementos y que podamos ser de bendición aún cuando los tomamos y los comemos, en este caso como el pan y la copa. Ya es importante desde la eternidad este tema, como dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 20, que fuimos santificados por la sangre de un cordero que fue inmolado desde la eternidad. En Primera de Corintios capítulo 11 versículo 26, Primera de Corintios capítulo 11 versículo 26 dice que nosotros cuando tomamos la Santa Cena, el pan y la copa, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. O sea que cuando usted está tomando la cena del Señor, está diciendo yo anuncio y creo que Jesucristo murió, resucitó y viene por segunda vez. Es decir que todos los beneficios que Él compró en la cruz del Calvario a través de su cuerpo y su sangre, usted cuando toma la cena del Señor también los está recibiendo. ¿Por qué tiene efectividad ese sacrificio hoy? Porque el Señor es eterno, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Entonces su sacrificio todavía tiene poder y vigencia en medio de nosotros. Entonces mire lo que sucede tras de este misterio. Es una comida física que en el espíritu se vuelve algo espiritual, porque estamos recordando el cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Ahora, yo les contaba, por ejemplo, el testimonio de mi hija. Nosotros lo hemos visto, mis hermanos, casi no dependemos de nada de medicamento, mi hermano. En esta pandemia del año 2020, por allá en el mes de marzo, por los primeros días del mes de marzo, estaba solo con mis hijas aquí en casa y una de ellas estaba como enferma y precisamente por tanto ajetreo esos días mi esposa no estaba con nosotros, nos habíamos olvidado de tomar la cena del Señor y esta noche dije, no, yo mañana te voy a comprar un medicamento y yo pues que ahí en cuenta dije, no, tomemos la cena del Señor y era como una gripa y estábamos apenas como en asomos de esto de la pandemia y tomamos esa noche la Santa Cena. Mi hija durmió tranquila, mis hijas, y al otro día todos estábamos sin gripa, sin tos, sin nada de estornudo, algo pasó mientras tomábamos la cena del Señor. Le voy a leer un testimonio de un misionero. Dice que a principios del siglo XX el Señor levantó a uno de los hombres más poderosos que haya hecho historia en el reino de los cielos. John G. Lake, un misionero americano. John G. Lake, un misionero americano en el África. Fue conocido por el extraordinario don de sanidades que se movía en su ministerio. Su santidad y conocimiento de Dios ha inspirado a grandes ministerios de hoy. Ojo con lo que le voy a leer. John G. Lake participaba de la Santa Cena todos los días y esto afectó tanto su vida física como espiritual grandemente. Muchos misioneros iban a la África en aquellos tiempos y morían de diversas enfermedades que proliferaban en el continente. Sin embargo, John no se enfermaba. Esto atrajo la atención de algunos de los investigadores, los cuales le pidieron una muestra de su sangre para analizarla. Querían descubrir cuál era el antídoto que preservaba al misionero en tan buena salud. Tomaron entonces la muestra y pusieron todo tipo de gérmenes de las enfermedades más terribles. Y cuentan sus biógrafos
que de su sangre salía como una luz que quemaba los gérmenes. Es decir, que la vida de Dios se había hecho con él, con la sangre del poderoso misionero que Dios había levantado. Mire este testimonio, y usted pues si quiere investigar un poco más del testimonio tendría que buscar toda la biografía. Yo he tratado de leerla y podamos ser de bendición también. Escúcheme lo que le voy a decir ahora. Entonces, mire este misterio que sucede. Es algo físico, pero que termina convirtiéndose en algo espiritual. La cuarta cosa que le voy a decir en esta enseñanza de este diseño, para que usted lo empiece a aplicar en su vida, para que no pierda esa bendición de tomar la cena del Señor, es esta: el poder de la sangre. Le voy a hablar del poder de la sangre y el poder del cuerpo del Señor. En cuarto lugar, el poder de la sangre. La sangre es el primer elemento expiatorio revelado en Adán y Eva. ¿Por qué? Porque cuando usted nota que Adán y Eva pecó en Génesis capítulo 3, dice que el Señor les hizo vestidos de pieles de animales, es decir, que había sangre probablemente en esa piel, los cubrió y era un símbolo de la cobertura y de la redención que la sangre de Cristo iba a hacer en nosotros. Ya, ahora, ¿por qué hay poder en su sangre? Le voy a decir por qué hay poder en su sangre. Número uno, en la sangre está la vida de Dios. En la sangre de Cristo está la vida de Dios. Levítico capítulo 17 versículo 11, cuando habla de la sangre, dice: en la sangre está la vida, porque la vida de la carne es su sangre. Dice, entonces en la sangre está la vida de Dios. La palabra vida o vitalidad viene de la palabra zoe, que significa vitalidad o con vida. Entonces, en la sangre, cuando usted toma la Santa Cena, la copa, su sangre te da vida. Por eso el testimonio de este misionero. Número dos, en la sangre se encuentra la luz de Dios. Escucharon ustedes ahora el testimonio de este misionero. Juan capítulo 1, versículo 3 al 5. En la sangre de Cristo, en Cristo está la vida de Dios. Juan capítulo número 1, por favor, versículo 3 al 5. Mire lo que dice este pasaje. Vamos a estudiar la palabra. Dice: todas estas cosas fueron hechas por él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas, en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En la vida de Dios es como una luz líquida, como una luz. La vida de Dios es como una luz. Entonces, número uno, en la sangre hay vida. Número dos, en la sangre está la luz de Dios. Número tres, el poder de la sangre es que en la sangre se encuentra el amor de Dios. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo número 3, ya no es Juan, sino Primera de Juan, capítulo número 3, versículo número 16. Dice: en esto hemos conocido el amor, que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿En qué conocemos el amor? En que él puso su vida. Es decir, cuando entregó su sangre en esa cruz, estaba demostrando el amor pleno, un amor que se demostró en la cruz del Calvario. Cuando usted toma la cena del Señor, está recibiendo amor, está recibiendo el amor de Dios. Número 4, en la sangre abre lo imposible, mis hermanos. Abre lo imposible. ¿Por qué? Mire lo que dice Colosenses capítulo número 2, versículos 2 y 3. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3 dice: para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas en pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio del Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento. Porque dice para que sean consolados en el amor, para que reciban conocimiento de cosas imposibles. Cuando hablamos del amor, ya hablamos de su sangre, porque en la sangre está su amor. Entonces, cuando usted puede tomar la cena del Señor, lo que está recibiendo a través de la copa, que es su sangre, estás recibiendo cosas imposibles de ver. Dios empieza a abrirlas, mis hermanos queridos. Número 5, la sangre trae victoria sobre Satanás.
trae victoria sobre Satanás. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice que han vencido por la sangre del Cordero, que han vencido por la sangre del Cordero, mediante la sangre del Cordero. Entonces, cuando usted está recibiendo la cena del Señor continuamente, hay poder de Dios y usted tiene victoria sobre el enemigo. Ahora, yo le voy a explicar algo y hago un paréntesis. Ninguna de estas cosas son cosas mágicas, mi hermano. Si usted no camina alineado, si usted no camina en obediencia, si usted no camina en santidad, puede tomar muchas veces la cena del Señor, pero muchas de esas cosas no van a funcionar en su vida. Y una de esas cosas es que usted no va a tener victoria sobre el enemigo. Escúcheme, número 6, la sangre habla. La sangre habla. La Biblia dice que como la sangre de Abel clama justicia, la sangre habla. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La sangre habla, la sangre de Abel clama. Dice la palabra que Dios le dijo a Caín, la sangre de tu hermano clama. Y en Hebreo dice que si la sangre de Abel todavía tiene testimonio eterno, cuánto más la sangre del Cordero de Dios. Número 7, la sangre venció la iniquidad, la rebelión y el pecado. Otra vez, la sangre venció la iniquidad, la rebelión y el pecado. Recuerde que una cosa es pecado, otra cosa es rebelión, otra cosa es iniquidad. Si usted quiere profundizar de ese tema, le invito para que en el canal de YouTube busque la serie que se llama Cómo tratar o cómo vencer, cómo romper la iniquidad en su vida. Pero la sangre de Jesús venció todo eso. Por eso es que tenemos perdón, tenemos salvación, liberación y redención en su sangre. Isaías capítulo 53, versículo número 5. Isaías capítulo 53, versículo número 5 dice: mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Está hablando, parece que está hablando en pasado, ¿verdad? Pero eso no había pasado en la tierra, pero sí había pasado en la eternidad, como les he explicado ya. Isaías 53, versículo 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a mucho y llevará las iniquidades de ellos. En su sangre hay victoria sobre la iniquidad. Y número 8, creo que vamos en el número 8, la sangre hace una obra completa. ¿Por qué? Porque Jesucristo, escúchame esto, derramó de 7 formas diferentes su sangre. El número 7 en la Biblia significa plenitud o perfección. 7 derramamientos de su sangre, y cada uno de esos derramamientos tiene un significado. Vea, ¿por dónde derramó sangre Jesús? Por su sudor, por su rostro, por su barba, por su espalda, por la corona de espinas, por los clavos y por la lanza. 7 formas que él derramó su sangre en esa cruz del Calvario, desde el Getsemaní hasta la cruz. Y cada uno de esos derramamientos tiene poder. Le voy a decir cómo. El sudor tiene poder. La sangre que brotó de su sudor por sus poros tiene poder contra todo dolor y sufrimiento, porque él estaba en agonía en el Getsemaní. Escúchame esto. Por su rostro, contra el orgullo y la vanagloria, ¿sí? Todo menosprecio, lo golpearon, lo menospreciaron. La sangre que derramó por su barba nos da identidad, porque cuando los sacerdotes les quitaban la barba, les quitaban su autoridad, su identidad, y le arrancaron sus barbas, dice la palabra. La sangre que derramó su espalda, es decir, su llaga, es la que trae sanidad, paz, según lo que leemos en Isaías 53. En quinto lugar, la sangre que derramó en su cabeza por la corona de espina es la que trae conquista, prosperidad, autoridad de reino para conquistar nuevamente. La sangre que fue derramada de sus clavos por sus manos y sus pies trae triunfo sobre toda iniquidad de las manos, de los pies, y te recupera las fuerzas. Y por último, las últimas gotas de su sangre, que ya salió agua y sangre, fue por la lanza, por su costado, es decir, que abre el lugar al lugar santísimo. Es cuando verdaderamente, dice la palabra, podemos decir que Dios dio a luz a sus hijos. Ahí alguna vez un predicador muy antiguo decía, fue cuando dio a luz la iglesia del Señor. Entonces,
Mire las 8 cosas que hace la sangre y a través de sus 7 derramamientos. Entonces hay poder en la sangre de Jesús. Por eso usted no puede dejar de participar de la cena del Señor. Por eso era que la iglesia lo hacía continuamente. Por eso a todos los que llegaban a las reuniones no eran discípulos. Muchos venían a escuchar. Como muchos llegan a nuestra iglesia y nosotros los recibimos, les explicamos, les bendecimos, oramos por ellos. Y si ellos le abrimos, nosotros siempre ponemos el pan y la copa dispuestos para que todo. Pero nuestra congregación ha entendido que hay un poder y autoridad allí y todos pasan, los niños pasan, hombres, mujeres, los que llegan, algunos se retienen, no importa, pero no queremos que la gente se pierda esa bendición, porque fue una bendición que ellos se perdieron. Entonces imagina a la iglesia cuando en Hechos de los Apóstoles que había gente que quería venir a escuchar la palabra y si no los dejaban entrar que porque no eran bautizados no les daban la cena. No, ellos también participaban de la cena del Señor. De hecho, dice la palabra que en la Pascua, donde tiene base esto de la cena del Señor, como les decía al comienzo de esta charla, y dice que aún el extranjero podía participar. Entonces, ¿por qué no podemos dejar participar? Ahí les dejo, pero vuelvo y les repito, no se vaya en contra de sus pastores, de sus líderes, porque mire que no, solamente estamos enseñando un diseño. Y si usted lo quiere hacer en su casa, yo les digo con todo el corazón, tenga la libertad de hacerlo. En quinto lugar, y voy terminando ya este primer diseño, es el poder del cuerpo de Jesús, es decir, representado en el pan que usted y yo comemos. ¿Qué poder y qué cosas trajo el sacrificio de su cuerpo? Número 1, hay que primero aprender a discernir su cuerpo. Mire lo que dice Primera de Corintios 11:29, por favor. Primera de Corintios 11:29. Ojo con esto, el poder del cuerpo de Jesús. Primera de Corintios 11:29 dice, porque el que come y vive y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Qué tiene que ver con discernir? Tiene que ver con entender el sacrificio. ¿Qué fue lo que pasó? La gente tiene que entender qué fue lo que pasó. Y cuando usted está recibiendo este diseño ahora con más libertad, no solo porque está con nosotros conectados, sino que lo va a seguir haciendo en su casa desde aquí en adelante. Usted tiene que discernir y entender qué fue lo que recibió Jesús en su cuerpo para bendición de nosotros. Número 2, el partimiento del pan trae unidad. Ojo con esto, el partimiento suena ilógico. ¿Cómo así que el partimiento? Si se parte no hay unidad, pero el partimiento del pan trae unidad. ¿Unidad a qué? A la iglesia, al cuerpo de Cristo, a la familia, a los hogares, a la persona, porque hay gente dividida en su corazón. Trae unidad. Ojo con esto. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos, ojo, no es la comunión del cuerpo de Cristo. Versículo 17 dice, siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces el pan trae unidad, ¿me está escuchando? El pan trae ¿qué? Unidad al cuerpo de Cristo, trae unidad a la iglesia. Por eso una persona que no participa de la cena del Señor es porque no se siente parte del cuerpo de Cristo o de la iglesia o de la congregación donde está. ¿Me hago entender? Número 3. El pan el cuerpo de Cristo trae sanidad y salud. Ya lo leímos, Isaías capítulo 53, versículo 4 y 5. Por su llaga fuimos nosotros curados, nuestra rebelión. Versículo 4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y le tuvimos por azotado y herido, mas fue herido por nuestras rebeliones y por su llaga fuimos nosotros curados. Su espalda, su cuerpo, todo dice que era una sola llaga de la cabeza a la planta de su pie. Su cuerpo el pan trae sanidad y trae salud. Me hago entender, usted tiene que no tomar esto como un rito solamente, no tiene que dejar invadir esto de religiosidad. Por eso, con todo el respeto, yo le digo, participe todos los días de la cena del Señor. No espere a que sea un día a la semana, una vez al mes. No me pierda esta bendición, porque yo quiero que se rompa ese esquema. Nosotros tuvimos que romper ese esquema y decir, pero ¿cómo le vamos a dar a toda la gente? ¿Cómo le vamos a dar a los niños? ¿Qué mejor que un niño inocente que todavía no está lleno de tantas cosas pueda tomar la cena del Señor? Y ustedes vieran con qué alegría ellos lo hacían cuando nos reuníamos y con qué alegría mis hijas no dejan pasar una sola noche que no participemos de la cena del Señor. Y aún con los que llegan a la casa intentamos hacerlo cada vez que han podido llegar en algunas épocas. Escúcheme esto.
En Primera de Corintios capítulo 11, por favor, versículo 27 en adelante. Mire lo que dice Primera de Corintios 11, 27. Usted no puede tomar esto hacia la carrera. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma del pan y beba de la copa, pero pruébese. Ahí no está diciendo los bautizados. Dígame dónde dice Pablo que solo los bautizados o solo un grupo selecto puede tomar. Dígame si dice ahí. No, está hablando a Corinto, está hablando a la iglesia. A todos los que llegaban a la iglesia les daban de eso, a mis hermanos. Entonces Pablo está diciendo, cualquiera que coma, pruébese, examínese, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Versículo 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados. ¿Ve lo contrario que trae? Cuando no se toma con discernimiento, cuando no se toma con sabiduría, cuando no se arreglan las cosas. Hay gente que dice, no, yo no tomo la Santa Cena y porque no tengo cuentas arregladas, pero tampoco ni toma ni arregla las cuentas. Yo le digo a la gente, tome la cena del Señor, que eso le dará fuerza para arreglar sus cosas, eso le dará más empuje, porque se pierden en la bendición. Y cuando se toma incorrectamente, entonces dice que hay muchos enfermos, entonces no trae sanidad, sino que trae, en vez de sanidad, trae enfermedad. Número 4, el pan es verdadero maná. ¿Y qué es el maná? El maná es pan del cielo. Y entonces el maná que viene del cielo, que ahora es Jesucristo, y que ¿cómo lo recordamos nosotros? A través de su cuerpo, a través del pan de la Santa Cena. Juan capítulo 6, versículos 23 hasta el 33, usted lo puede leer, habla del pan de vida, descendió del cielo. Ya lo leímos al comienzo, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Entonces escúcheme lo que le estoy diciendo, es verdadero maná, verdadera comida. Pero lo más impresionante que el texto dice, es el que dice ahí en Juan capítulo 6, el versículo número 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. O sea, usted no se, el que come mi sangre y bebe el que come mi carne y bebe mi sangre, la cena del Señor, el pan y la copa, tiene vida eterna. Hay vida de Dios en su corazón, en su espíritu. Entonces no se puede perder esa bendición. Hágalo otra vez, como la iglesia lo hacía al comienzo, mis hermanos. Y número 5, el pan crucifica nuestra carne. ¿Sabe por qué? Porque Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, ese pan de vida que es Cristo, cuando lo comemos, cuando lo tomamos en la cena del Señor, nos ayuda a crucificar la carne, porque Él dijo, yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Gálatas capítulo 5, versículo número 24, el apóstol Pablo le habla a esta iglesia acerca de crucificar la carne. Gálatas 5, versículo número 24 dice, pero las que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces el pan crucifica nuestra carne como lo hizo el Señor Jesús. Y en sexto lugar, le dije que eran 6 cosas y termino con esta. En sexto lugar, ¿cómo se toma la cena del Señor? Según Juan 6:53 dice que cuando comemos su carne y bebemos su sangre, tenemos vida, poder, zoe, vitalidad. Y ya le he explicado todo en esta enseñanza qué significa todo esto. En Hechos 2:46 dice que era algo cotidiano. Ellos participaban todos desde la Pascua. Se debe tomar con discernimiento. Escúchame esto, hágalo todos los días en su casa. No espere que alguien le ministrelo a toda la gente, que en medio de eso Dios va a tocar a las personas, te va a guardar. Es un diseño. Si una sangre de un simple animal guardó a los israelitas de plaga, de mortandad en Egipto, cuánto más la sangre de Jesús. Tome la Santa Cena, tómela cotidianamente, tómela con discernimiento, cero ritualismo. No es algo que para un solo tipo de personas, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Deje a un lado la religiosidad y no se pierda de esa bendición, no se pierda de la bendición. Cuando empezamos como iglesia a participarla todos los domingos, todos los jueves, les dije a la iglesia, ahora hágalo en su casa. Y hay gente que lo hace bien, pero yo les digo, no se pueden quedar solo en el rito, no se pueden quedar solamente en hacerlo por hacerlo, sino que realmente algo de Dios se mueva en su vida. Escúchame esto, yo quiero terminar haciendo esta conclusión y por qué debemos tomar correctamente la cena del Señor. ¿Sabe por qué? Porque 1 Corintios 11, 27 al 29 dice que hay que prepararnos, que hay que examinarnos, sí, todo el tiempo. Y es una oportunidad. Cuando tomamos la cena del Señor, siempre en mi casa le decimos, Señor, perdónanos, límpianos, cualquier cosa que hayamos visto, oído, hecho, que hayamos sentido, que te haya ofendido, por favor, Señor, perdónanos.
porque es una oportunidad para probar nuestro corazón. Pero sobre todo le voy a decir algo: cuando se participa de la cena del Señor, esto va a revelar el corazón de la gente. Entonces la gente va a ser revelada en su corazón qué hay de mal en su corazón, y tiene la opción o de huir o de arrepentirse. ¿Por qué? Porque en Juan capítulo 13, versículos 21 al 27, cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos, después de que tomó el pan y cenó con ellos, mojó el pan y dijo: al que se lo dé, ese es el que me va a traicionar. Al momento que Judas tomó el pan mojado con Jesús, juntamente que lo mojó, escúchame, dice que Satanás entró en él y Jesús le dijo: ve y haz lo que tienes que hacer. Se reveló en su corazón. Por eso cuando la gente toma la cena del Señor en nuestras reuniones, todos toman. Hay gente que cae en un convencimiento de pecado, se arrepienten, algo les pasa. Y mire, yo conocí una iglesia donde un pastor nos contaba y decía: mire, una vez llegó una profeta de Dios, dijo: hoy yo estoy aquí predicando, permítame, bajo autoridad voy a ministrar la Santa Cena. Y el pastor nos contaba que cogió la cena del Señor y dijo: a todos háganme en una fila. Y cogió el pan y empezó a mojarlo y se lo puso a la gente en la boca, así como hizo Jesús. Y dice el pastor que a los días siguientes se reveló qué había en el corazón de la gente. Se fueron los rebeldes, descubrieron gente que estaba en pecado, que estaba haciendo mal a la iglesia, y se fueron de la iglesia. La demora fue que esa gente se fue y la iglesia pasó de tener 200, 300 personas a tener en este 2020, o bueno, en el 2018, cuando él contaba esto, tener más de 2.000, 3.000 personas, así de un momento para otro, porque Dios reveló el corazón. Entonces yo quiero pedirle que usted y yo estemos preparados para tomar la cena del Señor, mis queridos hermanos, y yo quiero entregarles este diseño, pero quiero que oremos, por favor, y que le pidamos al Señor que verdaderamente nosotros podamos ser bendecidos por esta palabra, que podamos recibir esta revelación. Aplíquelas, por favor. Cualquier cosa que usted necesite entenderle, pídele al Señor que le revele. Así que oremos por un momento. Padre, yo te quiero pedir que este diseño celestial, que es la cena del Señor, lo hacemos en la tierra como un acto físico, pero se mueve el mundo espiritual. El poder de la sangre de Cristo, de su cuerpo, de su sacrificio, el poder de su muerte y resurrección, sobre todo, su victoria sobre la muerte, Señor, nosotros nos apropiamos de ella en este momento, Señor. Bendigo a cada persona que reciba este diseño y que lo empiece a aplicar en su vida y empiece a ver bendición, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, ha sido un placer estar con ustedes. Gracias por conectarse. Comparta esto con otros. Ahí hay un número telefónico donde podemos estar orando por usted, donde se puede comunicar con nuestro ministerio para lo que usted y crea que nosotros le podamos ayudar. Este es el primer diseño de 4. Sigan a las siguientes enseñanzas que van a estar numeradas del 2 al 4 para que usted pueda ser bendecido y tenga esas 4 herramientas de bendición. Les amamos. Les saludó su amigo y su pastor Adiel Jiménez del Ministerio Amor y Fe desde Ipiales, Nariño, en Colombia. Les mando un fuerte abrazo. Que Dios me les bendiga. Apresurados vamos por llegar una vez más hasta el lugar